Todo lo que sean avances en los sistemas de reproducción asistida son siempre buenas noticias y hoy tenemos que hablar de eso, de buenas noticias en el ámbito de la reproducción asistida, sobre todo aquí en Guipúzcoa y en la clínica El Pilar, donde han adquirido un test pionero que permite identificar los embriones con mayor potencial de éxito en la fecundación in vitro. Y de esto vamos a hablar con el doctor Josu Franco, que es embriólogo de la Unidad de Reproducción Asistida de la clínica El Pilar, con el que tenemos el placer de volver a hablar aquí en Radio Bahía. Josu, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ayer intentamos hablar contigo, al final no lo conseguimos y hemos dejado la entrevista para hoy, pero de todas formas, bienvenido de nuevo. Vamos a hablar, yo creo que de un tema bastante interesante. Hablemos de esta adquisición de la clínica El Pilar. ¿Qué es este test? El test que se llama, creo, EVA. Sí, el test EVA en un principio consiste en poder identificar aquellos embriones que tienen mayor potencial de desarrollarse en el laboratorio durante más días, y esos embriones que en principio tenemos en el laboratorio durante 5 o 6 días son los que realmente van a dar lugar a la prueba de embarazo o al test de embarazo. Con lo cual, el poder tener una predicción de este test, de qué embriones que nosotros creamos en el laboratorio pueden dar lugar a embriones mucho más avanzados y con las características morfológicas del embrión podemos ajustar mucho más y afinar cuál es el mejor embrión que puede embarazar y reducir el número de embriones que vamos a transferir en el útero de una mujer. Además, este es un test, es la primera prueba no invasiva. He estado yo informándome un poquito, pero realmente, ¿qué quiere decir esto? Pues en principio lo que hacemos con los embriones, una vez que están creados, los dejamos en el laboratorio y no tenemos que sacarlos del incubador para visualizarlos morfológicamente, con lo cual no cambian las condiciones ni de cultivo ni las alteraciones del embrión. Y además permite ver a través de una cámara cómo se van dividiendo esos embriones y posteriormente el test nos va a dar una predicción, que esta predicción es la primera que está demostrada tanto clínica como científicamente. Entonces esa predicción es una determinación o qué porcentaje de los embriones que hemos creado en el laboratorio tienen un mayor potencial de implantación en el útero. Doctor Josu, este es un test casi único porque en nuestro país lo tienen muy pocas clínicas, ¿verdad? Sí, en principio aquí a nivel nacional somos nosotros la primera clínica a nivel del País Vasco y de la zona norte. Hay otra en la zona de Marbella que lo tiene y otra clínica en la zona de Alicante. 3 clínicas a nivel nacional, sí. Es un test que proviene de una empresa de investigación americana y en principio seleccionan y primero estudian un poco la forma de trabajar a nivel del laboratorio y una vez que ven un poco el perfil y la manera de trabajar, pues bueno, ellos son los que aportan y los que están interesados en trabajar con determinadas clínicas de reproducción. Además, algo que también permite este test es evitar algo que asusta a las parejas cuando se les habla de la fecundación in vitro y es el embarazo gemelar. Lo primero de todo, ¿por qué se produce este tipo de embarazos cuando se aplica la fecundación in vitro? Pues porque generalmente lo que se hace en las fecundaciones in vitro es transferir 2 embriones o más de 2. La tendencia siempre, a lo que se debe de tender es a transferir un embrión y este embrión debe ser un embrión que tenga más días de desarrollo, es decir, 5 o 6 días después de realizar la fecundación. ¿Qué ocurre? Que en la rutina diaria de trabajo y hasta hace muy poco tiempo, pues bueno, la mayoría de los laboratorios casi siempre hemos trabajado en día 2, día 3 de desarrollo y aquí, aunque tenemos unas características morfológicas para poder determinar cuál es el mejor embrión, pues principalmente transferimos 2 embriones. Lo que ocurre es que la tasa de embarazo se mantiene, pero la tasa de embarazo múltiple, es decir, un gemelar o un embarazo de mellizos se puede producir porque transfieres 2 embriones de buena calidad. Entonces, el 70% de los embarazos gemelares que hay en la sociedad son provenientes de la reproducción asistida. Y, por ejemplo, si hablamos de un embarazo con fecundación in vitro, de, por ejemplo, el 100% de los embarazos, más o menos, ¿cuántos serían gemelares? Pues si hasta ahora hay un porcentaje, la Sociedad Española de Fertilidad, que nos hace rellenar una serie de estadísticas a nivel de todas las unidades de reproducción nacional, estaría entre un 20 y un 25% de las parejas que se someten a fecundación in vitro tienen un riesgo de tener un gemelar, con lo cual ese riesgo hay que reducirlo. Esa es la tendencia y a lo que tenemos que llegar, porque de forma natural el porcentaje de embarazo gemelar es de un 2% y un embrión que llega a día 5, que se llama blastocisto, este embrión se puede dividir por la mitad y sí que produce los gemelos idénticos, pero ese porcentaje es de un 5%. Entonces, de un 2 o un 5% a un 22 o 25% que pueden estar en las unidades de reproducción, pues a lo que hay que tender es a reducir este embarazo múltiple. Y para tender a reducir este embarazo múltiple o embarazo gemelar, hay cosas como el test que habéis adquirido. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo hacéis para que reduzca con este test?
Bueno, pues lo que hacemos es, una vez que realizamos la fecundación, estos embriones los dejamos en el incubador durante 3 días, vamos visualizando a través de una cámara, sin sacar los embriones del incubador, cómo se van dividiendo los embriones, y además este aparato lo que nos permite es determinar la velocidad de división de los embriones, con lo cual sabemos en qué momento exacto se está produciendo la mitosis, es decir, la multiplicación de las células. Cuando llevamos ya 3 días de desarrollo, ese test lo que nos va a decir, midiendo él cómo se ha ido dividiendo el embrión, nos da una predicción de qué embriones que tenemos en el laboratorio van a provocar que lleguen a día 5 o 6 y de buena calidad. Entonces, en día 5 volvemos a sacar los embriones y ahí, con nuestras características morfológicas y la predicción del test, podemos afinar y seleccionar el embrión que realmente puede implantar. Sin lugar a duda, avances que hacen pues que todo lo que tenga relación con la fecundación in vitro pues sea mucho mejor. Usted, Josu Franco, es embriólogo de la unidad de reproducción asistida en la Clínica El Pilar, como habíamos dicho antes, y nos habéis enviado documentaciones. En esa documentación que nos habéis enviado hemos leído que el 15% de las parejas en edad fértil experimenta problemas en el momento de tener hijos. Vamos a ponernos una referencia. Comparado con otros años, ¿esa cifra es una cifra muy alta? Pues realmente es un 15% es a nivel general, pero desgraciadamente está aumentando. Podemos decir que un 20% de parejas que están en edad fértil van a tener o tienen problemas de reproducción, de poder reproducirse. Las causas principalmente, pues bueno, a nivel de la mujer es la edad, fundamentalmente es el principal factor, porque se ha avanzado muchísimo con respecto a nuestras madres, más de 10, 12 años en tener el primer hijo, y estamos teniendo la media de edad de mujeres que vienen al departamento a tener su primer hijo 38, 39 años. El efecto de la crisis también ha provocado que la gente, pues espere un poquito más a la hora de tener los hijos, y eso hace que la edad siga avanzando. Entonces, a nivel de la mujer, el factor edad es el principal factor limitante. Y a nivel del hombre, pues la calidad del semen, la verdad es que ha bajado bastante, y aquí en el País Vasco realmente los hombres tenemos una calidad bastante bajita. Se han hecho un estudio a nivel nacional y el País Vasco no ha salido muy bien parado. Y las causas fundamentales pues puede ser ya no solamente el tipo de vida, sino también el estrés, la contaminación, determinados factores ambientales que pueden alterar la situación a nivel de la formación de espermatozoides en el testículo, y todos esos factores hacen pues que dificulten a algunas parejas el tener hijos. Y este porcentaje, para que no siga aumentando, para que se reduzca, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo tendría que ser la vida de una pareja o cómo tendría que actuar para que este tanto por ciento no siga experimentando un aumento? Pues principalmente lo que tenemos que empezar desde las unidades de reproducción es hacer educación reproductiva, ya no solamente a las parejas en edad fértil o que quieran tener hijos, sino también ya en las propias universidades. Yo cuando tengo que dar una clase o tengo que dar una charla, creo que es importante empezar a enfocarse sobre todo a nivel femenino, y que tiene que saber la gente que aunque la edad ha seguido avanzando, estamos en una sociedad occidental y las técnicas de reproducción ayudan mucho, el factor edad en la mujer es muy importante. Entonces es importante saber que a partir de los 35 años la fertilidad de la mujer empieza a caer, y a partir de los 38 cae en picado. Y no es para que la gente se asuste, sino que es importante que lo sepan. Luego ya tú puedes determinar qué tipo de vida quieres llevar, pero sabes cuál es la consecuencia. Nos encontramos todos los días en la consulta gente que se asusta o que se queda en estado de shock cuando les decimos que es muy difícil, igual que con sus óvulos puedan conseguir un embarazo, porque realmente el factor edad le ha limitado, porque está ya más cerca de la menopausia que la época de tener hijos. Entonces ese tipo de información es importante que empiece a calarse en la sociedad, y yo creo que la educación reproductiva es esencial. Doctor Josu Franco, antes de terminar esta entrevista interesante, nos gustaría hablar también del futuro de la reproducción asistida. ¿Hacia dónde se encamina? Pues principalmente se encamina a reducir el embarazo múltiple, a transferir un único embrión, y ya no solamente con este test, sino se están haciendo muchas más investigaciones. A nivel de Estados Unidos hay muchísimos avances para determinar ya no solamente seleccionar un único embrión, sino también que genéticamente sea, como vamos a decirlo entre comillas, perfecto. Entonces, la evolución y el desarrollo es principalmente aumentar las tasas de embarazo, reduciendo el embarazo múltiple, y provocar en aquellas parejas que tienen problemas realmente a nivel más estructurales, como puede ser una endometriosis, otro tipo de patologías, pues reducir esa patología y aumentar la tasa de embarazo. Ese principalmente es el futuro, y sobre todo la no invasión y no utilizar técnicas tan invasivas para conseguir cuál es el objetivo, que es un embarazo y un niño en casa. Bueno, un futuro que yo creo que no está tan lejano, sobre todo con test como el que acabáis de adquirir hace
muy poquito en la Clínica El Pilar. Muchísimas gracias, doctor, por habernos atendido, por habernos hablado de la fecundación in vitro, de la reproducción asistida y de este test que habéis adquirido. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.